tararara, 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 tararara. Shabbat Shalom Lekulán a toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Saludamos asimismo a nuestros Ajín y Ajayot que nos siguen en este estudio de las Parashot y que en este Shabbat estamos culminando el ciclo anual de las 54 Parashot. Saludamos a nuestro Ajín, a nuestro José Luis Duarte, allá en la República Oriental del Uruguay. Saludos, Shabbat Shalom para ti, mi querido Asimismo saludamos a Jorge Álvarez, a nuestro Antonio en Chile, que Yahshua los bendiga. Bendice también a nuestro Miguel Ángel, a Ariel, a su familia, Rosa, a Sagún, Soraya, a Sandra, Jordi también, ¿por qué no? Y a todos ellos los saludamos en este término o en esta finalización de este ciclo de Parashot. Que Yahshua los bendiga, que Dada los guarde, los proteja donde quiera que estén. Nuestros corazones están con ustedes y siempre estaremos pidiendo, intercediendo también por sus causas. Bendito sea el Abacadosh que nos ha dado el precioso regalo de la vida eterna en Yahshua HaMashiach. Comenzamos que la Parashá 53, prestad oído, Ha'azinu, que va del capítulo 32, todo el capítulo del versículo 1 hasta el 52. Y este tiene que ver con el cántico de Moshe. Y este cántico tiene en especial de que se habla acerca de el nombre y la obra de Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, por el mundo y por Israel. Que eso lo vemos del versículo 1 hasta el versículo 6 de Barín, del Deuteronomio, capítulo 32, ¿sí? Del versículo 1 al versículo 6, el cántico de Moshe habla acerca del nombre y la obra de Yahweh por el mundo y por Israel. Y ahí también vemos el origen de Israel, que es desde el versículo 7 hasta el versículo 12. El origen de Israel. Habla también de la prosperidad y la apostasía de Israel. Eso lo vemos desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Tenemos asimismo del versículo 19 hasta el versículo 26 la pérdida de Israel después de su apostasía. Sí, porque en el anterior conjunto de versículos vemos acerca de la prosperidad primero y la declinación o la apostasía. Entonces, a causa de esa apostasía, ¿cómo se pierde o cómo son dispersados el pueblo de Israel? Del 29 hasta el 39, la dispersión de Israel entre las naciones. La dispersión de Israel entre las naciones. Y del 40 al 43, Yahweh, que su misericordia es para siempre, y lo que Él juró no lo va a revocar, la salvación de Israel y su influencia mundial. La salvación de Israel y su influencia mundial. Sí, porque si empieza este cántico con el nombre y la obra de Yahweh, ¿por quién? Por el mundo y por Israel, entonces asimismo se cierra ¿con qué? Con la salvación de Israel. Y para el mundo también. Porque de tal manera amó, dice, Yahweh al mundo, ¿qué cosa? Que mandó a su Hijo unigénito para Que mandó a su unigénito para que nadie se pierda en propiciación por todo el mundo. ¿Sí? Entonces vemos que
le interesa. ¿Por qué? Porque el plan del Abacados, ¿cuál es? Como dice en sus profetas, que todas las cosas sí tienen que volver al principio. He aquí que haré una nueva creación. O sea, como fue al principio. El Edén, el regreso a Edén de su creación. Después de la caída, después de que el hombre se pierde, entonces tiene que ser rescatado, tiene que ser nuevamente introducido. Y de eso, por eso, si tú lees Isaías, Isaías habla acerca de esto. La restauración, la salvación, el regreso a Edén. ¿Y cómo será la vida incluso en Edén? Creemos, también estoy por ahí de ese asunto. No como la teología del reemplazo dice de que allá ya no va a haber más multiplicación. Porque si regresamos a Edén, y de acuerdo al principio, ¿qué dice? Multiplicados y fructificados. Entonces en Edén tiene que hacer lo mismo. Si puedes explicar el Sí, capítulo para buscar. Eso está en el 1:16, algo así. Pero vea, entonces, aquí es importante, ¿qué cosa? Que el versículo 3, ¿sí? Dice, porque el nombre de Yahweh, dice 32-33 en el cántico de Moshe, porque el nombre de Yahweh yo invocaré, atribuyan grandeza a nuestro Elohim Todopoderoso. Esta parte es la que nosotros aplicamos, porque así nuestros sabios la han aplicado como una bendición, ¿no? Cuando decimos Baruchen que vos mahutolio lambae, ¿sí? Bendito sea el nombre esplendoroso de su reino por siempre y jamás. Es tomado justamente de este versículo, del cántico de Moshe, del versículo 3, porque invocaré el nombre de Yahweh, ¿sí? Y atribuyan, dice, grandeza. Por eso es que decimos Baruchen que vos mahutolio lambae. Amén. Amén. Aunque al principio muchos decían Baruhu Shemo, ¿sí? Baruhu Barehu Shemo, ¿sí? Pero con el tiempo ha ido cambiando, ¿sí? Dice desde el segundo templo como Baruche que vos mahutolio lambae. ¿Puede uno tener al Todopoderoso entonces como su padre sin ser su hijo? El mensaje de la Parashá dice, de acuerdo a los versículos 4 y 6 del capítulo 32, donde dice, porque perfectas son sus obras y justos todos sus caminos. Él es Elohim fiel y sin injusticia, justo y recto. Ellos se han corrompido y no son sus hijos, debido a la mancha de ellos. Son una generación perversa y torcida. Con esto pagan a Yahweh, oh pueblo insensato e ignorante. ¿Acaso no es Él, tu Padre, que te compró? Él te hizo y te estableció. A ver, dice qué cosa, ¿no? Dice el 5, y no son sus hijos. Pero en el 6 dice, ¿acaso no es Él tu Padre? Entonces la pregunta, ¿puede uno tener al Abacados como su padre sin ser su hijo? No. No hay dos. El cántico de Moshe es una profecía, ciertamente, acerca de Israel, ¿no? Que va desde el inicio hasta cuándo, hasta el final esplendoroso, triunfante, porque al final Israel triunfará. Al final, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque acordémonos que este libro, la Torá, es la instrucción, que es la que baja de los Shammai, ¿sí? Los Nabí lo que hacen es interpretando, aplicando las profecías de acuerdo a lo ya establecido, a lo dicho,
¿sí? Para el tiempo, para, como dice, para las oportunidades, para las sazones. Entonces lo que baja es esto. Estas son las palabras que bajan. Y entonces son las que dan el inicio y el fin de todas las cosas. Por eso empieza con la Bereshit, Bet, casa, y termina con Israel. O sea, el mundo fue establecido para ser una casa para Israel, que es la novia. Así es la novia. Sin Israel no hay propósito. O sea, sin novia no hay boda. Porque estamos hablando que esto es ciertamente Un matrimonio. un matrimonio. Un matrimonio que se fraguó, pero que fue traicionado. Por ese el becerro de oro. O sea, pero Él es fiel, por eso dice, ¿no? Él es Elohim fiel y sin injusticia, dice el versículo 4. Justo y recto. Él es fiel. Por eso Shaul, cuando dice Timoteo, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. O sea, ¿quién es el que rompe el pacto? El hombre. Es el pueblo. El pueblo es el que le da la espalda al esposo. ¿Sí? Entonces, esa casa para esa novia no se va a anular. Por eso que al final, como dice, es qué cosa, la salvación de Israel, ¿eso qué es? Es que Israel tiene que volver a su amado. Por eso es que Cantar de los Cantares es la alegoría del matrimonio del pueblo de Israel. Por eso es, ¿qué cosa? Que por su gesed y por su rajem, Él cumplirá su propósito. Está escrito, sí, que no son hijos, ¿cuándo? Cuando se tuercen. Pero Él sigue siendo padre. ¿Por qué? Porque ser hijo implica ¿qué cosa? Ser como Él es. Representar su naturaleza. Por eso que el hijo tiene que representar ¿qué cosa? Al padre. Es una figura. Es la continuidad de los valores, de la conducta, humanamente. ¿Sí? Pero no, es el carácter. Nosotros dice, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. O sea, el carácter del Abacados. Nosotros tenemos que reflejar ese carácter. Nuestras acciones tienen que manifestar lo que Él es. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a manifestar? ¿O cómo vamos a darle luz al mundo, a la oscuridad? Una familia es constituida ¿para qué? Para ser unida, para manifestar un carácter, ¿sí? Una forma, un semblante, como quieran llamarlo, una identidad. ¿De qué? De que es vida, porque la unión es vida. Por eso le dice, escoge qué cosa, escoge las vidas. O sea, átate, amárrate a la vida, agárrate a la vida. ¿O acaso cuando peleó con el mal, qué le dijo? No te soltaré hasta que nos bendigas. O sea, ¿qué? Vida. Un reino dividido no prevalece, o sea, es muerto. Un reino unido vive. Familia unida vive. Familia separada, abierta, muere. Muere esa familia. Serán dispersos. Pero esto, lo que mantiene la unión, es qué cosa, es la manifestación, el carácter, las acciones, la identidad que tiene esa familia. Empezando desde ¿dónde? De la honra a los padres. El amor a sus hermanos. O
cosa que no hay en las familias. El cuidado del mayor al menor, por eso la Torá, por eso vamos a cerrar con el Salmo 19. ¿Sí? La Torá de Yahweh es Perfecto. perfecta. Santa. Justa. Sí, Ya le verdad. la Torá de Yahweh. ¿Por qué? Porque hace sabio al sencillo. Convierte el alma. Solamente por la Torá la familia puede vivir. Una familia sin Torá muere. Pueden tener unos escritos santos, pero los tienen de adorno ahí bostezando. Y la acción que tiene que poner por práctica lo que está ordenando, no hay nada. Camino ¿a dónde? A la dispersión. Camino a la muerte. ¿Quién puede estar presente delante de él? ¿Quién dice el Salmo 24? ¿Quién subirá al monte santo? El de manos limpias. ¿Quién estará en su presencia? El de corazón puro. Perfecto. Pero de eso, ¿quién lo hace? La Torá. Es la instrucción, es el camino. Por eso es la importancia de estos estudios. Por eso es que dice, presta oído a este cántico. Por eso es que llama así esta para allá. Presta oído a este cántico. Porque de este cántico está la profecía de lo que te va a pasar y el fin de tus días. ¿Cómo van a ser? ¿Para qué? ¿Para qué ver si veo que yo me estoy torciendo, me enderece? Ser sabio implica ¿qué cosa? Prestar atención. Ser sabio no es tener más conocimiento, tener inteligencia. No, ser entendido. Entiendo, lee y entiende. Por eso dice, ¿no? Apocalipsis, revelaciones, ¿no? El que lea, entienda. Lea, entienda. Presta oído. Entonces dice, ¿qué cosa? Que ser hijo implica hacer como él y andar en sus caminos. Como él es fiel, así son los hijos de fieles. ¿Sí? Sí, claro. Generación perversa y torcida. Pero esto va, ¿qué cosa? Va a ser para bien. Más adelante vas a ver por qué. Lo que les dice. Entonces, los que abandonan el camino se perderán en el derecho de ser sus hijos. O sea, el padre siempre va a estar ahí presto. El hijo es el que se pierde. ¿O no tenemos la parábola del hijo despilfarrador? Sí. Que es lo correcto. Ajá. El hijo despilfarrador es lo correcto. Ujú. Hasta que reconoce. El hijo reconoce Sí. que él es el que estuvo mal. O sea, es el pecador el que tiene que reconocer. El que se alejó es el que tiene que reconocer. Que le va bien donde está, no. Porque es una familia. Y se reconoce que afuera no es una familia. Al principio le irá bien, pero después ya no. ¿Por qué? Porque ya está fuera de la cobertura. Pero el Padre es misericordioso y fiel. Por eso es que les dice, ¿no? ¿Acaso no es Él tu Padre que te compró, dice? Te compró. Él te hizo y te estableció. Él te hizo y te estableció. Por eso viene, entonces más adelante te hace un remember, recuerda los días antiguos. ¿Sí? Recuerda. Juan 1:18, por eso dice acerca de Yahshua, ¿qué cosa? Nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito Elohim, el que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. O sea, el que está en el seno, ese es el que puede declarar quién es su Padre. El Hijo era así, el unigénito. Por eso llamaba ¿qué cosa? Unigénito, de griego ¿qué?
Genés. Mono, genés. Y mono es ¿qué cosa? Uno. Es uno. Y genés, una sola Generación. genética. Genética. ¿Sí? Por eso el Hijo es el único. ¿Sí? Es el unigénito. El único que No hay otra. O sea, no hay otro. Como dice, es la única impronta que se hizo y ahí ya no hay más impronta. No hay molde, no hay más. Como dice, se rompió el molde. el único Ah, el único Por gen eso padre. no. Así le hacen a usted, ¿no? Único en su especie. Rompieron el molde para que sea en los nacimientos. Éramos dos, pero antes se murió y me quedé yo solo. Así es. Entonces, el Hijo tiene que ver qué cosa, con su forma de ser, su pureza de carácter y su obediencia al abacados. Es el ejemplo. Por eso dice Shaul, imítenme a mí como yo imito a Mashiach. ¿Sí? Es el ejemplo a seguir. Como Él es, dice la carta de Yohanan, así también debemos de ser. Pero tenemos que saber qué es lo que hacía Él. Por eso la importancia, sí, ve que Él estaba dándole látigo a los mercaderes en el templo. Sí, pero hay que ver por dónde les estaba dando látigo. Por ahí, pero dice, oye, pero ¿cómo? Si está en el templo no se puede dar látigo. No, espacio sagrado. Siempre hay un lugar, por eso es la importancia de saber. No estaba en el espacio sagrado. Por eso es que a Shaul lo querían apedrear porque había llevado como es a Trófimo. También estaba, ¿qué cosa? Rompiendo el límite. Porque de acuerdo a la Torá, pero acuérdate que dice en Éxodo capítulo 19, ¿no? Cuando le dice al pueblo, ve, vándalos a bañar, que se purifiquen, porque van a estar delante del rey. ¿O acaso cuando voy delante del presidente, qué voy a ir? ¿Así como voy? ¿Ah? No. Tengo que ir, pero mejor terno, ¿no? Porque reconocen que es tu autoridad. Vas de la mejor manera. Te vas a Tobalina, que alquilas un terno si es posible. ¿Mm? Ya no hay Tobalina. Entonces, así mismo, a las convocaciones del MEDE también hay que hacer lo mismo. Porque esto es un ensayo, no es un día cualquiera. Porque si yo considero que este es un día cualquiera, entonces es un Dios cualquiera. ¿Mm? Considéralo así. Él se debe el honor y el respeto. ¿Sí? Tenemos que aprender para poder, ¿qué cosa? Ir aprendiendo. Por eso es que también se pregunta, ¿quién es el pueblo que no es pueblo? El versículo 21, ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Elohim, y con sus ídolos me han provocado a ira. Por tanto, también yo los provocaré a hacerlo con uno que no es mi pueblo, con un pueblo falto de entendimiento, con una chusma. Los provocaré. ¿Por qué? Él no es Dios. An no es pueblo. Entonces, An, pueblo, también se dice como Goy aquí, naciones. ¿Sí? Que no tienen lenguaje. ¿Por qué? Sí, dice, falto de entendimiento. ¿Sí? O sea, no tienen lenguaje, lo que quiere decir. Falta de entendimiento. No es porque eran tontitos, no. No tenían lengua propia. Porque todos, a ver, ¿quiénes son los que los conquistan ahí? Los asirios, los babilónicos y los persas, los griegos. ellos van ahí. Pero ellos, de acuerdo a lo arqueológico, a lo histórico, ellos no tenían lenguaje propio. Ellos eran, como dice, eran aprendidos del uno de aquí, del otro de acá. Sí. No como el pueblo, digan, que ellos sí tenían un lenguaje propio. Sí, el hebreo. Sí, por eso es que les dice, ¿no?
una lengua, como por eso les dicen lenguas semíticas. ¿Sí? Incluso ahora le llaman lenguas muertas, dice, porque ya no existen, ¿no? Todos los demás idiomas ahora tienen una raíz. O sea, no tenemos un lenguaje propio, porque somos uno de otro. Así es. Entonces, por eso, es que cosa, que los gentiles o los goyines, que por causa de la apostasía de Israel, entonces van a recibir ¿qué cosa? La posibilidad de ser parte del pueblo divino, del pueblo de Elohim. A causa de esto, era necesario. Sí, era necesario. Porque como dice Shaul en Romano, ¿no? Por la desobediencia, nosotros hemos alcanzado misericordia. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso es que cosa, que cuando decimos ciertamente Am, cuando habla de Am, como un pueblo-nación, Am como una unidad, por eso dice Am Israel Hay. Más que viva el pueblo de Israel, es más que viva la congregación. Y cuando es una congregación, ¿qué es? Es unidad. Mirad cuán bueno es Habitar los hermanos. habitar los hermanos juntos. Congregación. Eso es una congregación. ¿Por qué? Un solo cuerpo. Pueblo, cuerpo. ¿Sí? Entonces por eso, como Goy se identifica como cuerpo. Goy. Que Goyín. Ahí viene pueblo. El término pueblo es Goy o Am. ¿Sí me explico? Sí. ¿O no me explico? Sí, señor. Para pueblo, la palabra de la Escritura utiliza Goy y Am. ¿Sí? Am Israel, pero los otros son Goy, naciones, pero que son un cuerpo. Israel es una congregación. Y te alabaré en medio de la congregación de mis hermanos, dice el salmista. ¿Sí? La congregación de mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos son hijos de un padre. Familia. Una familia. Una congregación es una familia que es para vida, porque están dentro de la cobertura del Padre que da la vida. Por eso es la necesidad, ¿sí?, de cambiar nuestros corazones. Por medio de Yahshua tenemos qué cosa, como dice Romanos 10:19. Pero digo, ¿acaso Israel no sabía? Primero Moshe dijo así: los provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo, como un pueblo sin conocimiento los provocaré a ira. Isaías se atreve a decir: me manifesté a los que no me buscaban, y fui encontrado por los que no preguntaban por mí. Pero respecto a Israel dijo: todo el día he extendido mis manos a un pueblo contumaz y desobediente. ¿Sí? Sigue siendo pueblo, aunque es contumaz y es desobediente. Sin embargo, por eso la figura de la parábola del hijo despilfarrador sigue, las manos extendidas, no ha desechado, no como la teoría del reemplazo, de que ya no, ya ahora es la iglesia es la novia, en ninguna parte, porque el término que habla el griego, eclesía, que dio al nombre de iglesia, es solamente es sacado fuera. ¿Sí? ¿Fuera de qué? Del mundo. ¿Para estar dentro de qué? Si lo saca de fuera es para meterlos, no para tenerlos afuera. ¿Para meterlos dónde? En una congregación, en un cuerpo, en un mishkan. More, los libros de historia que hablan precisamente sobre el antiguo imperio griego, todo, efectivamente al encontrar la palabra eclesía,
En ningún momento lo traducen como iglesia, sino que lo traducen como asamblea. Asamblea. ¿Vieron asamblea de qué? De los ciudadanos, Sí. de ciudadanos. Ya, esa es la verdadera traducción y el significado. Así es. Así es. Entonces, como el reemplazo tenía que buscar la forma De ajustarse. de diferenciarse, porque el problema es que por eso son antisemitas, o sea, no quieren ver nada con el pueblo, Así es. nada con ellos. Querían parecerse. No, eso fue, por eso No, Lutero por ahí va, Ajá, sí. el reformador que no reformó nada. Así es. No, es solamente querían era una separación, Nada. Diferenciarse. una separación, o sea, una usurpación, o sea, querer ser la novia de la que no fue llamada a ser novia. Sí. Sí. Entonces, y ahí vino. El problema es que cuando el hombre no lee la palabra, no habla de acuerdo a la palabra, no vive de acuerdo a la palabra, no actúa de acuerdo a la palabra, Enseña, acuerdo. no piensa de acuerdo a la palabra. Por eso esta es la instrucción. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una religión. ¿La religión es qué cosa? Es la separación. ¿O no es así? Todas las religiones del mundo Son empiezan con Bereshit y terminan en Revelación. No, lo tienen, pero solamente porque ya les da miedo de qué, de quitar, o de arrancar, porque hay una maldición, ¿no? Es por ese miedo, no por un temor, miedo, porque es algo diferente, por un miedo que tienen. Si no, ellos nomás, como los amonitas, creo. Amonitas, ¿cómo es esto? Bueno, hay unos que de la mitad nomás te leen, te venden te regalan los textos. neotestamentarios. Sí, así es. Entonces es una religión. Por eso es la importancia. Vas a la congregación, vas a la iglesia, donde sea que te reúnes, pero si no lees, con el tiempo, te haces un religioso. ¿Por qué? Porque lo que al tú no leer tu texto, tu escritura, ¿qué es lo que estás diciendo? No necesito. Con los versículos que yo ya me sé, con eso ya me armo la vida. Así es sencillo. Ya no lo necesito. ¿Para qué leer? Cuando esto tienes que leer. Porque es un mandamiento, ¿no? Y cada cual se hará una copia para sí. Ah, no, es que tú no eres rey. Pero la aplicación es qué cosa? Para que sea que, ¿quién gana? Yo mismo, yo soy el ganador. ¿Por qué? Porque esto me va a dar qué cosa? Vida. Sabiduría y vida. Pero si yo no leo, entonces, mientras menos tiempo leo, mi corazón más tierno se hace, ¿no? Más dulce se hace. Más rota. No, se endurece. Se endurece. Y entonces después no sabré el tiempo en que estoy viviendo, la sazón que estoy. No sabré diferenciar. Entonces, no, las convocaciones, cualquiera. Otra vez que tengo que ir. No. Ese es el amor. Amas, alaba, lee la palabra. Y si no lees la palabra, no amas, alaba. Así de sencillo. Amén. Así, nada más. Nada más. ¿Cuánto lees una vez al mes? Esa es la cantidad de amor que tú le tienes. Pero Él te ama toda la vida. Infinito. Por eso es que dice ahí, se cumple, por eso dice, eres infiel, pero Él permanece fiel. Pero la fidelidad permanece, ¿hasta cuándo? Hasta cuando tenga que entregarle el Espíritu. Hasta ahí llegó mi oportunidad. De ahí para allá Él es justo. Fue justo. Hasta ahí llegó la misericordia. En el último chance tengo todavía. Por eso vas a ver
Muy interesante. ¿Cuándo vendrá la redención final? Versículo 36 del capítulo 32. Porque Yahweh juzgará a su pueblo. Hasta este punto del discurso de Moshe solamente han habido, si tú sigues, hay palabras de reprensión. Ahora va a haber otro tono, ¿no? Que se va a volver contra quiénes, contra los enemigos, y va a mostrar su misericordia por sus siervos. Aquí hay una clave para entender las cosas antes de la redención final, que tiene que ver con ¿qué? Con la destrucción de la fuerza del pueblo santo, donde no va a haber ya ninguna esperanza humana para supervivencia. ¿Cómo lees tú el versículo 36? Lee. Porque Yahweh vindicará a su pueblo y vengará a sus servidores, cuando vea que se le van las fuerzas y que no quedan ni esclavos ni libres. Dice que Él juzgará a su pueblo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo lo va a juzgar? O sea, estamos hablando de redención final. Zacarías. Voy a hacer Zacarías. ¿Sí? Daniel 12, 6, 7. Daniel 12, para entender. Daniel 12, el último capítulo, 6 y 7. Y dijeron al varón que estaba ataviado con vestiduras magníficas, que estaba de pie sobre las aguas del río: ¿hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será el fin de esto? Sí, está preguntando cuándo es el fin. ¿Cuándo es el fin de las cosas? Empátate con lo que está el cántico, ¿no? Que dice, ¿qué cosa? Que Yahweh juzgará a su pueblo. ¿Sí o no? Porque Él ha visto que se han agotado sus fuerzas y no hay quien ayude ni quien sustente. No hay quien ayude ni quien sustente. ¿Israel de quién depende? De Yahweh. Políticamente. Ahorita. De Estados Unidos. No hay quien ayude ni quien sustente. En el último momento, Israel ahorita es una fuerza. Sí. Ahorita. La octava fuerza. La tecnología que tiene. Ujú. ¿Ya? Pero va a haber un momento que humanamente, Lo van a dejar ¿cómo solo. va a ser? Lo van a dejar solitario. Que va a quedar solo. Dice, por eso dice, Y ellos sí saben, ¿ah? Sí, Ellos está. lo saben. Él ha visto, Yo dice, lo ¿quién sé. ha visto? Yahweh dice, ha visto que se ha agotado su fuerza, se ha agotado, ya no tiene, Israel no tendrá fuerza. Humanamente ya no. Por eso es que dice Daniel, y cuando dice, ¿hasta cuándo será el fin de esto? Dice el versículo 7, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. Cuando se termine, ¿qué cosa? La destrucción del poder del pueblo santo. El pueblo santo tiene un poder, pero ese poder humanamente es limitado. El fin de las cosas es cuando el pueblo ya no puede. Por eso es que tiene que venir el Zacarías 14. Yom Kippur. Habrá un gran lamento humanamente con lo que tiene. Por eso dice la misma profecía, que él mismo convocará y mira, a ver, y estará, ¿qué cosa? Como 3 meses comiendo. ¿O no es así? En tierra y en tierra, y en tierra y en tierra. Pero vendrá que se acabará la fuerza de Israel. Y entonces será el fin. ¿Por qué? Porque es la redención para el pueblo. Ese es el día de la redención. Entonces, dice, por eso dice Daniel, cuando se le acabe la fuerza. ¿Cuál va a ser el resultado entonces de la destrucción de los enemigos de Israel en los últimos tiempos? 32:43. Por tanto,
Gloríense, oh naciones, con él, porque él tomará venganza de la sangre de sus siervos. Mira, si hay sangre de sus siervos, quiere decir que Hay venganza. hay muerte, hay destrucción del pueblo santo. Traerá retribución contra quienes, contra los que lo aborrecen. Y entonces dice que habrá. ¿Cómo leen ustedes? Habrá expiación, dice. ¿Expiación por quién? La tierra y el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra? Porque está diciendo ahí que hay sangre. Sí, la sangre, la tierra no fue hecha para tragar sangre, para recibir sangre. Así nunca lo hizo. Contaminada. Tiene que haber expiación por la tierra porque hay sangre. ¿La sangre qué representa? Las almas. No, la sangre representa muerte. O la sangre tiene vida cuando sale de ti. Ah, no, claro. Cuando está dentro tiene vida. Así. Pero una vez que sale de ti es muerte. Es muerte. Así. Por eso es que la sangre es muerte. En hebreo es muerte. Puede decir que es sangre, pero puede decir también que es muerte. Sí, algo así, mate, la palabra. Entonces, Salmo 35, 18. Salmo 35, 18. Dice, en la gran congregación te exaltaré, te cantaré salmos, ¿en medio de quién? De medio de muchos pueblos. Porque dice, Señor mío, Adoní, ya he visto bastante, restaura mi alma de la sedición de ellos y mi única de los leones. No se regocijen por causa de mí mis adversarios, ni los mentirosos que me aborrecen sin motivo. Hacen guiños con sus ojos, pero no hablan paz. No hablan paz. Acuérdate que dice que habrá una presunta paz. También. Entonces, este salmo se identifica con este tiempo, ¿sí? Con este momento en que va a haber una expiación. Tiene que haber una expiación. Ahora vemos de que terminando la parashá de que Yahweh manda a Moshe a que suba al monte de Nebo. ¿Por qué? Para que lo vea porque no entra a la tierra. Porque no va a entrar. Ahora, ¿por qué no puede entrar? ¿Por qué no pudo entrar Moshe? Porque No es que Moshe no tenía suficientes méritos, No le dio la gloria a claro, Dios. ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo, a la tierra prometida. Pero había quien tenía que pasar. Dice el versículo 52, contemplarás a la distancia la tierra que entregaré a los Bené Israel, pero tú no entrarás allí. ¿Sí? ¿Quién pasa con el pueblo? Yahoshua. ¿Qué es Yahoshua? Es el prototipo de Yahshua. ¿Quién es que tiene que meternos en la tierra prometida? Yahshua, no Moshe. O sea, Moshe, ¿qué representa? La ley. Y Yahshua, ¿qué representa? la salvación, la redención, La ley liberación. viva. La ley La viva. Torah viva. La Torah viva. La instrucción viva. O sea, un vivo tiene que meternos. No nos va a meter un muerto. Si lo quieres entender así. Por eso es que Moshe, no es que sí, no tenía mérito, mucho mérito. Hizo todo por un pueblo. Dio hasta su vida. Y no solamente la de él, sino la de su hermano Aarón. Por este pueblo que los aguantó, los soportó. Pero sin embargo, sí, proféticamente viendo, ¿por qué no podía entrar él? Porque tenía que entrar ¿quién? Porque Yahshua es ¿qué cosa? La finalidad de la Torah. La Torah me lleva a Yahshua. Moshe lo lleva ¿a quién? A Yahushua, a Josué, para que él introduzca a la congregación
a la tierra prometida. ¿Sí? ¿A dónde? Al Olam Habá, al reino venidero. Asimismo, Él es el que tiene que introducirnos. Pero para introducirlo, este pueblo que va sin conocimiento. ¿Ah? Va sabiendo de la A a la Z. ¿Sí? Porque los otros que no se arrepintieron, murieron en el camino. Asimismo, una congregación en el trayecto se van quedando. ¿Por qué? Porque no se sujetaron. ¿A quién? ¿Al rol? No, al Rúa. A lo que el Rúa dictamina, cómo tiene que ser. Este proceso, este peregrinaje que viene cada Shabbat. Porque el fin de todo esto es ¿qué cosa? Que queremos entrar en el Olam Habá, en la tierra prometida, en Edén. Pero en medio de eso tenemos que ir aprendiendo. La Parashá 54, que es el capítulo 33 y 34, final, Besot Aberajá. Esta es la bendición. Esta es la bendición. Moshe había transmitido muchas palabras de advertencia, de reprensión, al ver qué cosa, proféticamente, lo que el pueblo iba a hacer después. Moshe tenía mucha razón para qué, para estar molesto, ¿sí? De tanta rebeldía, de tanta queja, tantas injusticias. Pero al final de su vida, ¿qué es lo que él hace? Los bendice, los bendice. ¿Por qué? Porque el amor a ese pueblo, por eso le digo que tanto es que hasta su hermano tuvieron que ponerse delante por ese pueblo que iba a ser exterminado. El amor. Sin embargo, de todo este proceso, ¿cómo termina su vida? ¿Cómo terminarías tu vida el día que tengas que partir de esta existencia? Así que ya no viene primero. Con coraje, con rencor, con amargura, con insatisfacción. Ay, es que yo quise esto y me voy sin eso. Como si no hubiera en el mar. Quise, aferrado a cosas terrenales. No, bendiciendo. Tienes que irte bendiciendo. De ahí que se toma, ¿qué cosa? La costumbre de que los padres bendicen antes de morir. ¿Sí? Que hasta eso se perdió ya. Que ya padres ya se van sin bendecir. ¿Por qué motivo? Ahí viene el asunto, como le dije. El qué cosa, el vidú y qué tan importante es cuando nos dice, oye, soy acreedor a qué cosa, al juicio divino, celestial, que mis días se han acortado, que yo me vaya sin descendencia. ¿No leíste ahí? Confesaste eso y por eso pido perdón, porque soy acreedor, dice. No merecedor, acreedor, o sea que es una cuenta. Deudor, soy deudor. Es una cuenta que ya la tengo que pagar y por eso me quitan la vida antes del tiempo. Pero como para eso es el Kipurín, para cancelar todo eso y poder, ¿o acaso no quieres tener vida? Amén. Dice el Salmo, ¿quién es el hombre que desea tener largas días de vida? Se pregunta el salmista en el 34. Generalmente dice, no, que yo que quiero es morirme, dice, para ver esto, cómo matan esta injusticia. El justo Lot le pedía que también se lo lleve el juicio. No, escapa por tu vida. Y es más, como regalo a los que están contigo también, por ti. Porque para eso estamos puestos, para hacer luz, no para querer ser apagados antes del tiempo. Para hacer luz hasta el último momento, para bendecir antes de
manifestar inconformidad a la vida. ¿Por qué? Porque el que tiene inconformidad de esta vida es porque tiene las cosas, tiene los ojos puestos en las cosas de arriba, ¿no? ¿Ah? ¿Dónde tiene puestos los ojos? En las cosas de abajo todavía. ¿Y tú eres de abajo? ¿De dónde eres? ¿Y entonces qué haces mirando las cosas de abajo todavía? Yo no, mira, si no me voy a... Abajo está la muerte, arriba está la vida. Amén. Por eso es, ¿qué cosa? Que Moshe es capaz de bendecirlo. Tú dices, sido capaz de soportar 40, 80 años a un pueblo que te decía de todo, que se te quejaba, todo lo soportabas. Y ahí no había estrés. No, El único que le sacaba el estrés era la presencia divina a Moshe. No iba a buscar al suegro, sácame el estrés, suegro. Vámonos a esas palmeras que hay ahí, que con 70 palmeras, tomémonos una Coca-Cola y una pizza, mandemos a ver, para sacarnos el estrés. No, porque él puso la mirada, como dice Dios, porque él mirando, dice, a las cosas invisibles. ¿Por qué? Porque sabía, él sabía, porque se le reveló, antes que a mí no se me ha revelado. No necesita revelación, aquí está todo. La revelación eres tú mismo, doblando tus rodillas, clavándote como avestruz ahí, ayunando, explayándote, llorándole, pero ahí en tu casa. Y si no puedes, ya dijimos, tú puedes venir ahora a llorar. Y encontrarás la revelación, el propósito de tu vida. Porque a veces hay hermanos en las congregaciones que todavía no saben cuál es el propósito de su vida. Ah, no, es que debe ser que me llamó porque ahí voy a encontrar un trabajo. Me llamó es porque ahí voy a encontrar ya la mujer que he soñado. 30, 60, 90, 100. O sea, buscan las cosas de aquí abajo. Por eso es que entran religiosos, no discípulos. Estos son mis discípulos. Dijo Yahshua. ¿Cuáles? los que obedecen son Los que andan en la verdad. Pero si andan en la mentira, ¿qué propósito tendrá? Ninguno. ¿Cómo pueden bendecir? Por eso es importante la confesión, Vidui, porque te quita cargas que tal vez. Por eso es que espero que hayan leído y entendido y hayan, si no, pidan al rey una copia para que se examinen, si no pudieron examinarse plenamente, para ver qué cosa. Por eso es que a veces, ¿qué cosa? Nos pasa, dice, para que no me sucedan acontecimientos nefastos, porque de pronto soy, ¿qué cosa? Soy acreedor de que me decapiten, que me atropellen, ¡ay, me pasó esto! Es que casi me caí por eso. Porque soy merecedor. No porque el chofer venía distraído. Pero como hiciste la confesión, entonces vino un malak. No te toca. Amén. No es para ti, es para el de allá. Y vas viendo a los otros. Son buenas personas, buenos muchachos. Pero ¿y? Delante del tribunal no hay los méritos, sino hay la confesión. ¿Quién es Yashurun? se llama 33:26. No hay como el Elohim de Israel, por su magnificencia que su carro va por los cielos en tu auxilio. Como leen ustedes, versículo 36. Jacob podemos decir que es el pueblo terrenal. Israel es el pueblo espiritual. Y Yeshurun es el pueblo celestial. Una cosa es el espiritual y otra es el celestial. Cuidado de confundir, que ser espiritual es ser celestial. Jacob es el terrenal, porque acuérdate que a Jacob, ¿qué se le prometió?
ser como la arena y el polvo. No se le prometió ser como las estrellas del cielo. Acuérdate de Bereshit. Entonces Jacob es el terrenal, el que todavía anda en las cosas de este mundo. Es el hijo que está, pero pensando en las cosas del mundo. Es parte, sí, del llamado, pero todavía está en las cosas de este mundo. Es un Jacob. ¿Sí? Es un Jacob. Mira cómo era la vida de Jacob del pueblo de Bereshit. Puede ser tu espejo. Pero el que ya es Israel, por eso dice Yahshua, aquí hay un verdadero israelita, en quien no hay palabra de mentira, le digo. ¿No se acuerdan? Sí. Dice en el Evangelio, busquen. Respecto a quién le dijo, Naftalí. Ya me olvidé. Y eso que eres neotestamental, ya te estaba Natanael. Entonces, por eso le dice, verdadero israelita, porque anda en la verdad, o sea, espiritual. ¿Quiere ser espiritual? Anda en la verdad. Pero el andar en la verdad no quiere decir que ande, aleluya. No, justicia y bondad. Aplica la justicia y la bondad, porque eso me ayuda a subir nivel. Son niveles para llegar al celestial, que es la santidad. Yesurú. Para ser como Yesurú. Por eso dice Isaías capítulo 44. Mas ahora escucha Jacob, siervo mío, mi servidor, Israel, a quien yo he escogido. Así dice Yahweh, que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayuda. No temas, Jacob, servidor mío. Ojo, no temas, te dice Jacob, eres terrenal, pero no temas. Ni tú, le dice, ni tú, Yesurún, ¿a quién he escogido? ¿A quién ha escogido? Al celestial. Son niveles como el templo, el atrio, el santo y el santísimo. Es tripartito. Igualito. Todo se aplica. Semejanza. Pero todo esto es ¿qué cosa? Torah, Tefilá, Teshuvah. Y Sedacá. Acordémonos que tenían que haber hecho una Sedacá. Hicieron Sedacá antes de Yom Kippur. Por ahí vieron unas caras como que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Había que hacer una Sedacá al más necesitado. Por ahí tantos hay en la calle que pudieron haber más que sea. Bueno, dice, Jacob es designado para servir y cumplir los propósitos en la tierra, porque él es como el polvo, ¿no? Y la arena. Israel viene la descendencia, ¿sí? De Jacob espiritual, que ha tenido la experiencia de ¿qué? Del quebranto de sí mismo. Jacob, Israel, tiene eso, ¿no? Pero que tiene la necesidad de reconocerse de que sin la ayuda del cielo no puede vivir. Yesurún viene de la raíz Yashar, recto, justo. Por eso hay una traducción que dice rectísimo. Rectísimo dice. Gomite Yesurún. Pero es rectísimo, es justo, recto. Es el pueblo justo, celestial, que reconoce a quién, a Yahshua como su Elohim, a Yahweh como su Elohim, y camina en Yahshua por el Ruach. Por eso dice, ¿qué cosa? Vino Hechos 2. Shavua, que tenían que recibir el Ruach HaKodesh. ¿Sí? Israelita, le dice, un verdadero israelita. Acá ya fueron Yesurún. En Hechos capítulo 2. Amén. ¿Cómo murió Moshe? 34. Entonces, el versículo 1 dice, entonces Moshe subió la llanura de Moab al monte Nebo, en la cumbre de la colina que se encuentra frente a Jericó, y Yahweh le mostró toda la tierra de Galaad, desde Gad hasta Dan, etc. Versículo 5, y allí murió Moshe
siervo de Yahweh en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Yahweh. Le muestra la tierra donde el pueblo había pecado. Sí. ¿Por qué le muestra? Porque era ¿qué cosa? Igual los perdonó. La misericordia, aunque ciertamente no tendrá por inocente, pero perdonó. Y entonces por eso Moshe se puede leer literalmente. El texto dice, Moshe murió, dice ahí, versículo 5. Y allí murió Moshe conforme a la palabra de Yahweh. Pero literalmente es ¿qué cosa? Dice, allí murió Moshe al pi Yahweh. Al pi quiere decir según la boca de Yahweh. Cuando tú ves el texto de Números en el capítulo 33, versículo 38, cuando habla respecto a Aarón, repite lo mismo. Aarón sube al monte de Hor y así mismo dice, murió por la boca de Yahweh. ¿Qué es lo que nos enseña eso? Que la boca, ¿qué cosa? Te quita el aliento. O como dicen, más poético lo quieren hacer. Y Yahweh lo besó. El día que tú te vayas, que yo me vaya, qué bonito sería que el Abba venga y te bese. Qué privilegio. Pero para eso tenemos que ciertamente Estar en otro nivel, trabajar. en otro nivel. No es, hay que, o sea, creerlo. Es una convicción. Acuérdate que dice, bendice, los bendice. A pesar de lo que le hicieron, Moshe viene y los bendice. Y a cada uno les dice el futuro. ¿Sí? Y después entonces, por haber hecho bien, a pesar de que no iba a entrar, pero sin embargo, dice, lo besó. Así como a su hermano Aarón también hizo eso. ¿Qué fue qué cosa? El culpable indirecto del pecado, del becerro. ¿Sí? Pero sin embargo, o sea, para que veas la misericordia de la vaca. Todo es cuestión de que el corazón de cada uno de nosotros se ponga en sintonía con Él. ¿Sí? En línea directa. Así es. Entonces, todos, dice, suben. Dos hermanos murieron en una montaña mediante un beso divino. Entonces, por eso dice Cantares, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 2. Que me bese con los besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. Bendita sea su palabra. Amén. La voz de los niños. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cantares capítulo 1, versículo 2. Israel es la novia que va a habitar en la casa que fue preparada desde la fundación del mundo. Israel tendrá la última palabra en la historia del mundo. Salmo 19, terminamos diciendo que la Torá de Yahweh es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel y hace sabio al sencillo. Las ordenanzas de Yahweh son íntegras y alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es puro y alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos y rectos en todo momento. Son más deseables que el oro y más que las piedras preciosas. Más dulces son que la miel y más que un panal de miel. Además tu siervo tendrá cuidado de ellos. Si los guarda, será recompensado en gran manera. Bendito sea la palabra y
hemos culminado el ciclo y una vez terminado, todos decimos, Hazak, Hazak, Bení Hasera. Que Yahweh nos bendiga, que nos fortalezca y seamos valientes hasta la entrada a la tierra prometida. Shabbat Shalom de Culán.